¿Sí? ¿Empezamos? Él nos da señal. Entramos. Arrastion, lagun guztioi, muy buenas tardes. Oyes, no, zenbat denbora ikusi badik, no, com m'alegro de veure, ¿no? No se dice así en catalán. Sí, com m'alegro de veure't, sí. Oyes, pues me alegro mucho de verte, Santiago, de Igualmente, Santi Palazón, con nosotros, que estés aquí hoy con todos nosotros y a todos vosotros también. Gracias por haber venido hasta Atadia a escuchar esta presentación de la nutria en España, ¿no? 30 años de seguimiento y recuperación de un mamífero amenazado. Un libro llevado a cabo a través del cuarto censo nacional de este mustélido, que se ha coordinado a través del Grupo Nutria, de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, la SECEN, y cuyo coordinador principal de dicho grupo es el ponente que nos acompaña hoy a la tarde aquí, Santiago Palazón. Que, por cierto, creo, Santiago, que también eres el editor del libro. Sí. Y, por lo tanto, soy el editor del libro, sí. Decirlo. Soy el coordinador del censo y el editor del libro. Efectivamente, sí. ¿No? Bueno, con Santiago son muchos años, desde que nos conocimos. Estaba recordando esta tarde, allá por el año 1991, ¿no? 91 o 92. 91 comencé a venir y luego en 92 fue cuando hice el primer estudio de la situación del visón europeo en... Que nos conocimos en el Centro de Recuperación de Especies de Fauna de Mártioda. Sí. Y luego, pues como bien sabréis vosotros, tuvimos la suerte, tras generar el Parque de Salbuedoa, de poner en marcha distintos estudios sobre el visón europeo, cuyo artífice, entre los distintos colaboradores y estudiosos, pues uno de ellos contamos con esa presencia de Santiago Palazón. Hoy es el día en que llevas trabajando desde el año 2004 en la Generalitat, en el servicio de Flora y Fauna, o Fauna y Flora, ¿no? Sí. De la Generalitat, y también en la Universidad de Barcelona. También, ¿no? sí. De tal forma que son, bueno, os voy a decir que creo que he visto más de 160 artículos, entre artículos, libros, que tiene publicados Santiago en el perfil de ResearchGate, de tal forma que estamos ante una de las personas que mejor conocen el ámbito de la naturaleza, tanto en Cataluña como de distintas especies, sobre todo de mustélidos, en el ámbito nacional. Porque ha trabajado no solamente en cuestiones de protección y gestión de espacios, sino yo creo que igual la línea central sería en el ámbito de los carnívoros, el ámbito del visón europeo y visón americano, como nos acaba de decir ahora, o este ámbito de la nutria, a la cual va a ser la protagonista de esta charla. Bueno, desde aquí simplemente es un placer el hecho de haber contactado con una persona que de inmediato te dice que sí, en el momento en que le invitas, ¿no? Ya sabéis que la presentación se llevó a cabo en Valencia, ¿no? Sí. Hace aproximadamente un mes o mes y algo, y a raíz de esa noticia, pues es cuando decidimos, ¿no? Oye, pues a ver si conseguimos traer a Santiago aquí para que también haga una segunda presentación del libro de la nutria, pero sobre todo yo creo que también le diera ese input, ese énfasis al aspecto del País Vasco. Yendo más lejos, inclusive Santiago no solamente viene a hablarnos de este mustélido, sino que incluso se anima a abrir un poquito más el abanico para contarnos, ¿no?, la situación o el conocimiento actual de otras especies que acompañan a la nutria, de las cuales ya os las podéis imaginar, ¿no? No quiero destriparlo, ¿no?, porque igual también incluso meto la pata si te digo la rata de agua, ¿no? No. Carnívoros. Por eso. Entonces, el hecho ya de venir a presentar el libro, de acompañarlo y aderezarlo con este matiz, ¿no?, centrado en el País Vasco y encima, ¿no?, amadrinarlo junto con otra serie de especies, pues creo que es todo un lujo. De tal forma que me callo ya, Santiago, te cedo la palabra y seguro que aprendemos todos y disfrutamos de tu presencia y compañía aquí en Vitoria-Gasteiz. De acuerdo. Muchas gracias, Gorka, por la presentación. ¿Me escucháis bien o no? Sí, ¿no? Muchas gracias por la presentación. No me esperaba yo que fueras a indagar hasta mis comienzos en el año 91-92.
y que fueras a mirar en el ResearchGate. Bueno, eso es porque me acuerdo de la presencia tuya de cuando nos conocimos en Martioda. Sí. Lo que pasa es que podía haberme equivocado, yo que hubiese sido eso, el 91 en vez del 92. Bueno, yo creo que era el 92 cuando nos conocimos. Sí, yo creo que también, sí. Bien, bueno, ya os he dicho que yo desde hace ya 30 años trabajo en el estudio en conservación y estudio de los carnívoros y de otros mamíferos en España y concretamente en Cataluña también. Soy funcionario de la Generalitat de Cataluña y mi cargo actual es un poco, me encargo de los mamíferos protegidos en Cataluña en el servicio de fauna y flora. Pero aparte hago muchas más otras cosas y como soy coordinador del Grupo Nutria desde hace varios años en la SECEM, pues nos tocaba esta década de los 2010, nos tocaba hacer el cuarto Censo Nacional de Nutria. Yo no sé si en la década de los 2020 alguien se va a dedicar a coordinar el quinto sondeo nacional. Yo creo que no, porque ya es un animal que está recuperado de cuando estaba en una fase bastante crítica en los años 80. Por eso el título del libro es 30 años de seguimiento y recuperación de una especie de un mamífero amenazado, porque en los años 80 estaba amenazado y al final se ha ido recuperando poco a poco, pero en los últimos 10-15 años ha dado un salto bastante importante en cuanto a sus poblaciones, etc. Vamos a pasar. Aquí tenéis los cuatro libros sobre la nutria. El primer libro a la derecha lo hizo Miguel Delibes, el maestro de muchos de nosotros que trabajamos en carnívoros y en mamíferos en España. Lo hizo en la década de los 80, él y 40-50 personas más, expertos, fueron los que se dedicaron a hacer el primer sondeo nacional de nutria, porque ya se estaban haciendo algunos en algunos países europeos y España, pues, o al menos estas personas quisieron hacerlo en España. El segundo es también coordinado por Jordi Ruiz Olmo y Miguel Delibes en la década de los 90. El tercero en la década de los 2000, estaba coordinado por José María López Martín. Ahí está Iñaki. Y por Juan Jiménez, y en este último libro, pues al final me ha tocado coordinarlo a mí y editarlo en solitario, con una pequeña ayuda de Juan Jiménez, y ha quedado, pues, ¿cómo ha quedado? Pues yo creo que bastante bien, y siguiendo un poco la pauta de los otros libros. Este libro, en este sondeo ha sido muy importante, es una especie de ciencia, lo que se está ahora poniéndose de moda, la ciencia ciudadana. Aquí han participado hasta 1.086 colaboradores voluntarios que han estado recorriendo los ríos y las zonas acuáticas y húmedas de España. Ya veis la cantidad de gentes y instituciones que ha participado, desde algunas administraciones que han colaborado, algunas sí, otras no, dependiendo de algunas cosas, y entidades colaboradoras, etc. Mucha gente se ha involucrado en esto y al final hemos tenido la ayuda de una fundación de Aguas de Valencia Perdóname, que no sé por qué lo estamos viendo en tonos amarillos, y es lo que me estaban informando. Yo no sé. Ahí está. Ahí, ya lo aprieto, no os preocupéis. Está. Gracias, Ander. Bien, al final tuvimos la ayuda económica de la Fundación Aguas de Valencia, que nos pudo financiar gran parte de la edición y de la maquetación del libro. Bien, dentro de la familia de los mustélidos existe la subfamilia de los lutrinos, que forman es un grupo que tiene un mismo origen, por eso se llama monofilético, que donde hay 7 géneros diferentes de las nutrias: Aonix, Enhydra, Hydrictis, Lontra, Lutra, Lutrogali y Pteronura. Y estos 7 géneros tienen 12 especies. A lo largo de todo el mundo hay 12 especies de nutrias concentradas en 7 géneros, y nosotros tenemos la nutria euroasiática, es la Lutra lutra, que es la especie de nutria que tiene una distribución a nivel mundial más grande de las 12 especies que hay. Y si veis en el mapa de la derecha abajo, son las diferentes subespecies de la Lutra lutra, de la nutria euroasiática que hay en el Paleártico y también un poco en la zona del norte de África, llegando incluso hasta la zona de Sumatra, y veis que hay hasta 12 subespecies de nutria.
es la última revisión taxonómica, genética que se ha hecho, porque siempre en el tema de las especies, de las subespecies, siempre se ha tendido a hacer muchas subespecies. Pero de momento el resultado final es que de momento tenemos 12 subespecies diferentes y muchas están en estas zonas del sur de Asia, a lo largo de todo este territorio, desde el este hasta el oeste del sur de Asia. Bien. Nosotros nos hemos basado en el sondeo de la nutria, nos hemos basado en las cuadrículas UTM, 10×10. Aquí veis un ejemplo de la península ibérica con estas cuadrículas UTM. Tenemos 3 usos geográficos. Significa que en estas líneas negras el uso geográfico cambia y hay un poco de problemas a la hora de hacer la cartografía, porque las cuadrículas ya no tienen... Las cuadrículas 10×10 ya no tienen 100 kilómetros cuadrados, son cuadrículas más pequeñitas que van aumentando, etcétera, etcétera. Y aquí veis un poco la distribución, el número de muestreos. Se han hecho más de 8.000 muestreos o transectos, se han muestreado más de 4.000 cuadrículas UTMs, se han recorrido más de 2.000 kilómetros de ríos y hemos tenido pues 1.086 voluntarios o colaboradores para hacer este sondeo. Está repartido por comunidades autónomas. En Cataluña hemos colocado Andorra, que es otro país diferente, es un país diferente, no es que España, pero como Andorra es pequeñito y toda su cuenca geográfica pertenece a la cuenca del Segre, pues lo hemos incluido dentro de Cataluña con su permiso, porque hemos contado con el gobierno de Andorra para trabajar el tema. Bien, de las cuadrículas, de las localidades que hemos rastreado, habían casi 5.200 localidades eran presencia positiva de nutria, o sea, el 65% de los sondeos han sido positivos, 3.140 cuadrículas han sido positivos, o sea, casi el 75% de las cuadrículas muestreadas eran positivas, lo que significa que la nutria se reparte alrededor del 60% del territorio de España, de la España peninsular. No contamos ni Baleares ni Canarias porque evidentemente no, en estas islas no tenemos nutrias. Lo más importante a rasgos generales es que en la mitad occidental hay más nutrias que en la mitad oriental, hay más positivos, hay más nutrias en la zona norte que en la zona sur. Y, evidentemente, una de las comunidades autónomas donde hay más nutrias o más porcentajes de positivos es Galicia, que tiene se acerca al 100% de localidades positivas y al 100% de cuadrículas positivas. Aquí también veis una tabla en la que nos sale, si veis, bueno, se ven también las comunidades autónomas con los sondeos, los positivos o los porcentajes de positivos y luego los números de recorridos totales o los spot check. O sea, nosotros hemos intentado hacer un recorrido total de 600 metros y a veces cuando salía negativo, se intentaba buscar 2 o 3 puntos en la cuadrícula, puntos muy rápidos, spot checks, de lo que se dice, como se llaman en inglés, para ver si esa cuadrícula era positiva o negativa y no quedarnos con el falso negativo. En cuanto a las comunidades autónomas con menos presencia de nutrias, está la Comunidad Valenciana, con un 15% de sondeos positivos y un 20% de cuadrículas positivas. Aquí se rastreó toda la provincia de Alicante, que en principio iba a ser negativa casi al completo, pero al final se encontró una cuadrícula positiva en la desembocadura o cerca de la desembocadura del río Segura. Bien, de las 47 provincias peninsulares hay nutria en todas las provincias, excepto en una que es Almería. En Almería no se llegó a muestrear, pero igualmente se ha mirado posteriormente y no hay nutria en Almería, todo el resto sí que tenemos, pero por ejemplo en Alicante hay muy poquita nutria, luego en Guipúzcoa también hay nutria, pero también hay muy poca, en Murcia y también en Vizcaya, o sea que 2 de las provincias del País Vasco son de las que tienen menos nutria en respecto al resto de España. Es muy importante también que está en todas las cuencas, la nutria se encuentra en todas las cuencas hidrográficas de España. Lo tenemos principalmente en las vertientes cantábrica y atlántica, donde hay muchas más estaciones positivas que en la vertiente mediterránea, ya lo veis.
y hemos encontrado nutrias por encima de los 2.000 metros de altitud, principalmente en el sistema central, en la montaña palentina y también en los Pirineos. O sea que la nutria es un animal que va desde las... Bueno, también hemos encontrado nutrias en las costas de Asturias, de Galicia y también en algunas costas mediterráneas, tanto en Cataluña y sobre todo en la zona de Cádiz, Málaga, también hay nutrias que están en las costas o viviendo ya en medio marino, como pasa a veces en Escocia o en islas del norte o en las costas del norte de Europa. Bien, este es el mapa de todos los sondeos que se han hecho en este cuarto sondeo nacional de nutria. En los puntos negros son sondeos positivos y los puntos blancos son sondeos negativos. Veis que lo que os he dicho antes, hay más sondeos negros en la zona oeste y más blancos en la zona este, y suele haber más nutria en la zona norte que en la zona sur. Ya veis que hay algunas zonas determinadas toda la zona de Almería y zona del sur de Murcia, parte de Albacete, etcétera, son zonas que quedan un poco sin sistemas fluviales importantes y por tanto ahí no tenemos la nutria. Este es el mismo mapa pero con cuadrículas UTM 10×10, en las que se ven las cuadrículas con nutria, las cuadrículas sin nutria, muestreadas y no muestreadas. Lo mismo que lo que os estoy explicando pero en gráficas, porcentajes, miráis las cuencas hidrográficas, veréis que comenzando por la esquina, el nordeste de la península ibérica, tenemos las cuencas internas de Cataluña, los ríos Muga, Fluvià, etc. Allí hay una irregularidad, hay ríos en que hay bastante nutria, ríos en los que casi no hay nutria, etc. Y luego veis que, por ejemplo, la cuenca interna de Valencia son los pequeños ríos que van a parar a la costa valenciana, pequeñitos, no hay casi nutria, muy poca nutria. En cambio, en la cuenca del Ebro tenemos hasta el 65% o más del 65% en la cuenca del Ebro con presencia de nutria. Y si nos vamos a la vertiente atlántica cantábrica, veis que la mayor parte de las cuencas hidrográficas de la vertiente atlántica y la vertiente cantábrica tienen nutrias por encima del 60 o del 80% de localidades muestreadas. Por tanto, hay una gran diferencia entre la presencia de la nutria en las cuencas atlánticos cantábricas que en las cuencas mediterráneas. Aquí os pongo algún ejemplo de hábitats de la nutria, muchas nutrias fototrampeadas en los últimos años, etc. Ahí no, que he ido para atrás. Lo mismo en las cuencas, en los porcentajes de muestreos positivos de nutria según la tipología de los cuerpos de agua, si son estáticos o son ríos o son aguas estáticas, etc. Y también, por ejemplo, en las costas, corrientes estáticas y costas. Veis que en el Atlántico, allí donde sea, siempre hay nutria, por encima del 70%. En el Cantábrico también. El Cantábrico siempre tiene un poco de desviación debido a las dos provincias cantábricas del País Vasco, Vizcaya y Guipúzcoa. En el Mediterráneo también, pero ya no es tan importante en cuanto al tema de las costas. Fijaros que en las costas, en el Atlántico, la nutria es muy importante, en cambio hay muy poquitas costas en el Mediterráneo que tengan nutria, etc. Y luego la altitud por donde se reparte la nutria es desde los 0 metros, desde el nivel del mar, hasta más de 1.800, hasta más de 2.000 metros de altitud. ¿De acuerdo? Es un animal que está muy adaptado a cualquier tipo de hábitat, siempre y cuando sea una zona acuática o fluvial. Aquí veis un poco la evolución de los 4 sondeos de nutria que hemos tenido en estos 30 años, con 4 décadas, pero son 30 años. El primer sondeo, aquí arriba a la izquierda, el que coordinó Miguel Delibes, veis que es una pauta general en el sentido de que siempre hay más nutria en la zona oeste y siempre hay más nutria en el norte. Luego pasamos al sondeo de la década de los 90, que coordinó Jordi Ruiz Olmo y Miguel Delibes. Se nota un avance de la nutria, cada vez hay más cuadrículas. Allí donde no se encontraban, comienza a haber, evidentemente, en el tema, ya lo veréis ahora cuando hagamos solamente el País Vasco, que será lo veréis mejor.
En el año 2004-2006, la década de los 2000, el sondeo coordinado por José María López Martín y por Juan Jiménez, la nutria está súper recuperada. Hay mucha nutria en toda España, lo que pasa es que hay algunas zonas donde todavía falta alguna cosa más. Y luego está el sondeo que hemos hecho nosotros en 2014-2018, en los que la nutria sigue avanzando. Y luego os he puesto un mapa en el cual que es el estudio posterior. Por ejemplo, en el sondeo de nutria hemos cogido los datos propios del sondeo de estos 4 años, 14 al 18, pero luego en el estudio siguiente, que os enseñaré, hemos cogido todos los datos de nutria que hay desde el 2010 al 2020. O sea que hay datos de nutria ya más modernos, de 2019-2020, que nos corroboran que la nutria sigue avanzando poco a poco. No sé si veis, por ejemplo, en la provincia de Castellón, en la provincia de Valencia, si os fijáis, la nutria no llegaba en el cuarto sondeo nacional, no llega a la costa, y en cambio en 2 años está llegando a la costa. O sea, no más en 2-3 años, la nutria ha bajado hasta la costa mediterránea en algunos ríos en Castellón y en algunos ríos en Valencia. Bueno, esto es un poquito así, ver la evolución que ha habido en estos 4, que ya la habéis visto en el mapa, pero verlo en gráficas, como el número de provincias con diferentes porcentajes en los cuatro sondeos. Os fijáis bien. A ver si entendemos esta gráfica. Si os fijáis bien, en el 0, o sea, provincias que no tienen nutria al 0%, habían 4 en el primer sondeo, pero ya en el último sondeo solo hay una. Y en cambio, si os fijáis en el 75%, nutrias que tienen mucho más del 75% de su provincia con nutria, en el primer sondeo habían solamente 3 y actualmente tenemos 19. O sea que el avance de la nutria a nivel de provincias ha sido bastante espectacular en estos años. Y la gráfica de al lado es un poco ver la tendencia de muestreos positivos, de cuadrículas positivas, de territorio con nutria, cómo ha avanzado en estos cuatro sondeos. ¿De acuerdo? Bien, y esto es un poco un resumen del tema de los 4 sondeos, la tendencia que ha habido. Veis, por ejemplo, mirar Andalucía, del primer sondeo al segundo sondeo hay una tendencia positiva. Del segundo al tercero es positiva y del tercero al cuarto es positiva. Si vais a Galicia, por ejemplo, veréis que del primero al segundo es positiva, del segundo al tercero es positiva y del tercero al cuarto es estable, porque es que ya no cabe más nutria en Galicia. Es lo que nos ha pasado, que cada vez hay muchos más territorios que ya son estables porque ya no hay más hábitat. Allí donde vamos encontramos nutria. En cambio, en algunos otros territorios, principalmente territorios más mediterráneos, todavía sigue creciendo la nutria. Y donde más crece la nutria del tercero al cuarto sondeo es en el País Vasco. ¿De acuerdo? Bueno, así solamente vamos a pasar allá a lo del País Vasco. Esto son cuentas demasiado raras. Bien, respecto al tercer sondeo, la nutria ha continuado expandiéndose más lentamente, y especialmente en las zonas mediterráneas. Los números y porcentajes indican una similar distribución de la nutria que la ocupaba en la década de los 2000, pero ocupando unas zonas más complicadas y más difíciles, llegando hasta el Mediterráneo. Y creemos que a veces hemos tenido algún pequeño problema con algunos muestreos. A veces no se han muestrado algunas zonas que en el tercer sondeo eran positivos y no se han podido muestrear por algún problema con coordinadores o con colaboradores. A pesar de ser más de 1000 personas, nos hemos encontrado algunas zonas de España que no han sido un poco submuestreadas. Hubiéramos preferido que se hubieran submuestreado un poquito más, pero no ha podido ser. Y ahora vamos a hablar un poquito de la nutria en el País Vasco. El capítulo de la nutria del País Vasco fue coordinado por Íñigo Zuberogoitia en
en Vizcaya, por Jorge González Esteban en Guipúzcoa y por Iñaki Galdós, que está aquí presente, en Álava. Y fijaros un poco los muestreos que se hicieron en cada sitio. En Álava se hicieron 192 muestreos, en Vizcaya 158, en Guipúzcoa 48. Y fijaros que el 85%, más del 85% de los muestreos en Álava son positivos y el 95% de las cuadrículas muestreadas en Álava son positivas. En cambio, esto contrasta mucho con Vizcaya y con Guipúzcoa. En Vizcaya, el 8% de los sondeos son positivos y solo el 22% de las cuadrículas son positivas. E igual pasa en Guipúzcoa. O sea que en el País Vasco hay nutria porque hay mucha nutria en Álava. Al final, la media es que hay casi el 50% del territorio del País Vasco tiene nutria. Pero esto es un sesgo debido a la provincia de Álava, evidentemente. Fijaros el muestreo que se hizo, las cuadrículas, los puntitos negros son muestreos positivos y los puntitos blancos son muestreos negativos. Fijaros que tenemos toda la provincia de Álava está llena de nutria. En Guipúzcoa tenemos nutria en algunas zonas pegadas a Navarra. Aquí no salen, pero la cuadrícula de Navarra que toca un poco Guipúzcoa, pues sí que es positiva. Y luego tenemos nutria también en algunas zonas, unas pequeñas zonas del Bidasoa, de cuando ya el Bidasoa separa Guipúzcoa de Francia. Y luego tenemos también nutria en algunos puntos de Vizcaya, sobre todo en el extremo más occidental, en los ríos que van a parar, son el río Cadagua, el río que van a parar luego también a Cantabria, y tenemos un pequeño punto de la nutria en este río que hay aquí en la zona más oriental me parece que es el río Lea, me parece que es, pero no me acuerdo ahora muy bien. Bueno, el caso es que es evidentemente, luego está todo el tema de Treviño, que lo hemos tratado como Burgos, pero evidentemente Treviño también tiene nutria. Si fuera territorio alavés, pues sería todavía más grande. Esta sería un poco la comparación de los 4 sondeos. El primer sondeo del año 84, 85, veis que ya había nutria y únicamente había nutria en Álava. En el segundo sondeo apareció alguna nutria en Vizcaya y el resto seguía estando en Álava. En el tercer sondeo, esas nutrias de Guipúzcoa y de Vizcaya pues desaparecieron y continuaba habiendo nutria en Álava y es ahora en el cuarto sondeo cuando ha habido la nutria en Álava, es cuando está más casi por todo el territorio, y hay algo de nutria en Guipúzcoa y hay un poco más de nutria en Vizcaya. Aquí tenéis los datos los números de los 4 sondeos. Hemos pasado de 28% de cuadrículas positivas al 33%, otra vez vuelta al 28% y luego al 57%. O sea, pero todo está sesgado debido a la presencia de nutria que hay en Álava. Os pongo un ejemplo para que veáis que se ha hecho en toda Europa, se han hecho este tipo de sondeos de nutria desde hace muchos años, que no es una cosa que se haga solamente en España, sino que se va haciendo en muchos países, principalmente en Gran Bretaña, donde se ha hecho en Inglaterra, en Escocia, en Gales, en Irlanda del Norte, en Irlanda del Sur. Y os pongo un ejemplo solamente de lo que ha pasado en Inglaterra. Inglaterra sin contar Gales y Escocia. Y fijaros también que estos sondeos en el año 77-79 comenzaron ellos a hacer los sondeos de nutria y luego por imitación hicimos el resto de países europeos, cómo ha ido aumentando el número de puntos positivos con nutria hasta llegar a casi un 60% en los años 2009-2010. Ahora han de hacer, no sé si han hecho ya el último sondeo o los deben estar haciendo, supongo que debe haber algún aumento o incluso es posible que haya algún retroceso en cuanto a esto. Pero para que veáis que es una cosa que se hace a nivel de toda Europa. En el libro
hemos hecho un capítulo sobre los sondeos de nutria en Europa. Es una especie de recopilación de todos los sondeos que se han hecho en Europa, en todos los países europeos, excepto Rusia, Ucrania, pero casi todos los países del este, incluidos los países bálticos, tenemos datos que nos indican una recuperación de la nutria en Europa. Y con eso he acabado esta charla. Si hay alguna pregunta, pues hablamos. Y si no, pasamos a la siguiente, que intentaremos pasarla más rápido porque es para que entendáis un poco lo que quiero explicaros. Pues el aumento de la nutria se debe a que la nutria durante muchísimos años, sobre todo hace ya bastantes años, era un animal que se capturaba, se cazaba directamente, se trampeaba, y por tanto hay datos incluso de tramperos que llegaron a hacer desaparecer la población de nutrias de una misma cuenca. Nosotros en Cataluña teníamos algunos datos de algunas pequeñas cuencas en Tarragona que un solo trampero mataba a los 25 o 30 nutrias de la cuenca y eliminaba la población. Y luego, evidentemente, uno de los problemas de la nutria que tuvo para llegar a los mínimos en los años 80 es la contaminación de los ríos, la contaminación con una serie de sustancias que le afectaban en su reproducción y en su desarrollo embrionario y en su desarrollo posterior, que eran los metales pesados y sobre todo los PCBs, los compuestos organoclorados. Entonces, el comienzo de hacer depuradoras en los años 80, 90, etcétera, ha hecho que los ríos no tengan este tipo de contaminantes, tienen otros contaminantes más orgánicos, pero estos no, y por tanto esto ha hecho que la población se vaya recuperando. También tenemos mejores, no son idóneas, pero también son mejores bosques de ribera, vegetación de ribera, que les proporciona refugio, etc. Y luego también tenemos un aumento de las presas. Por desgracia, la nutria está donde tiene refugio y donde tiene alimento. Y muchas veces el alimento ha sido sustituido por otro tipo de alimento que ha venido de fuera. Por ejemplo, el cangrejo rojo americano ha permitido a muchas nutrias poder aguantar en algunas zonas mediterráneas donde el agua se perdía, donde había casi poca agua, o donde los peces eran mucho más escasos, y han permitido que este recurso, aunque sea pobre en biomasa, porque es mucha quitina y poca chicha, podríamos decir, pero se ha permitido. Y luego muchos ríos se han visto invadidos por especies exóticas de peces, etc. Yo, por ejemplo, hice un estudio en el año 97 de la dieta de la nutria en el río Segura, y el 90%, el 80%, el 90% de la dieta se basaba en un barbo autóctono que vive en la cuenca del río Segura. Y ahora lo hemos comparado con la dieta de los últimos 2-3 años en la cuenca del Segura, y verdaderamente come entre 5 o 6 peces, la mayoría exóticos. Su dieta se basa en peces exóticos, y el barbo aquel nativo, como es mucho más escaso, pues también es parte de la dieta, pero ya no es fundamental en su dieta. O sea, eso es una de las cosas que ha permitido que la nutria se recupere. ¿Alguna pregunta más por vuestra parte? Yo tengo alguna sí. que quiero comentarte. Por un lado, me llama la atención, si el resto de los sondeos se estuvieron haciendo a lo largo de 2 años seguidos, ¿por qué en este último sondeo se han empleado 4, Santiago? Porque en el 2014 no se hizo casi nada. El 2014 no se hizo casi nada, todo lo típico, todos nos dormimos, y todo comenzó un poco el 2015, y se ha hecho todo principalmente el 2015-2016. Se ha alargado un poco porque hemos tenido problemas. Yo he tenido incluso momentos malos de tirar la toalla. Vale, perdona. Ha habido comunidades autónomas que han funcionado muy bien, ha habido provincias que han funcionado muy bien, y ha habido otras provincias que han funcionado mucho peor. Entonces, ha habido un problemita, y entonces eso ha hecho que nos vayamos retrasando. En el caso del País Vasco, como los 3 coordinadores lo tenían muy claro, pues adelante. Pero, por ejemplo, en Castilla-León, el coordinador que teníamos se retiró, no quiso saber nada, y entonces tuvimos que hacer
hablar con gente en cada provincia para que pudiéramos solucionar los temas. Por ejemplo, en Madrid la coordinadora pues tuvo problemas de depresión y cosas de estas y nos quedamos 2 años esperando los datos y digo, ¿pero qué ha pasado? Pues 2 años perdidos. Y así, o sea, ha habido donde ha funcionado perfecto, pero ha habido algunos sitios donde no ha podido funcionar. Entonces, no es que hayamos estado trabajando hasta el 2000, yo creo que en 2015-2016 se acabó todo, se puede decir. Lo que pasa es que hemos estado un poquito más de tiempo esperando a acabar entonces hemos llegado hasta el 2018. Vale, una pena. No está mal, de todas formas. Pero bueno. ¿De 1000 colaboradores has contado? Sí. O sea, que sí, Ya. eso es Pero sí socios de la sí que me hubiera gustado haber podido no haber pasado tanto estrés. Yo reconozco que he pasado mucho estrés porque había momentos en que parecía que no acabábamos el censo y no podía ser. Y una vez acabado el censo, pues ya está. Luego ya ha costado a lo mejor hacerlo, publicar en un libro, pero ya es una cosa más secundaria. Vale, tenía otra pregunta respecto a los datos que nos has ofrecido en el País Vasco. La superficie en kilómetros que aportas para cada uno de los territorios históricos me ha parecido una superficie pequeña. No sé si puedes volver, por favor, a la pantalla de dicha tabla en la que... ¿Esta? No, más atrás, por favor. Esta, ¿no? En la que hablamos de una distancia recorrida en kilómetros de 4,8 para Álava, 3,95 en Vizcaya y 15 en Guipúzcoa. Sí, porque es que la mayor parte, en Vizcaya, la mayor parte de los datos vienen de Íñigo. Íñigo utilizó lo que hizo en el Live Lutherol Spain y principalmente eran spot checks. Entonces, un spot check es una cosa de 25 o 50 metros, no es más. Entonces, vas haciendo puntos y vas encontrando, no vas encontrando. Entonces, por eso es poco superficie, poca superficie recogida. Sí. Por ejemplo, en Guipúzcoa sí que Jorge se dedicó a hacer algunos recorridos de más distancia. Por eso lo decía también. Ves que Jorge tiene, si te fijas aquí, número de recorridos de 600 metros, en Álava son 0, creo que es así, ¿no, Iñaki? Porque Iñaki también estaba trabajando con el tema del proyecto Life Lutherol Spain y entonces íbamos viendo los spot checks que teníamos. En cambio, Jorge hizo 24 recorridos de 600 metros y eso hace que tenga un poquito más de recorrido, de tramos recorridos. Vale, ¿De acuerdo? De acuerdo. Y una última pregunta. ¿Qué opinas? Bueno, has comentado una pregunta interesante, el tema del cangrejo y de los recursos tróficos, ¿no? Pero en Galicia, ¿no? La superficie que tiene Galicia y la mayor parte de sus extensiones en el ámbito de los monocultivos de eucaliptus, ¿tiene afección o, por el contrario, hemos visto que no afecta? No afecta. Yo exactamente, Galicia es un territorio que no conozco casi nada, pero es que Galicia es una red acuática muy grande. O sea, tiene ríos importantes y luego tiene ríos muy pequeñitos por todos sitios, o sea que no es muy diferente a lo que sería un río Mediterráneo, muy ramificado. Allí es que hay ríos por todos sitios y entonces donde vas a parar encuentras nutria. Yo no sé si hay alguna cuadrícula que no tiene nutria, pero a lo mejor porque has mirado en un mal sitio, o si hubieras mirado en otro sitio la tendrías, pero bueno, es que Galicia ha sido desde siempre, ha tenido nutria, es como si no hubiera estado en peligro nunca en Galicia y a partir de ahí se ha ido expandiendo por todo el territorio y es que yo creo que el tema de eucaliptos no afecta, igual que tampoco afecta en Cantabria, tampoco afecta y tampoco afecta en Asturias. No sé, los eucaliptos no sé si no le hacen un tipo de tratamiento silvícola o algo así con contaminantes, no tengo ni idea. Yo creo que no, pero bueno. Vale, gracias por nuestras respuestas, Santiago. Os vuelvo a ceder la palabra. Pues pasamos a la entonces otra. Pasamos, si te parece, efectivamente, ¿Cómo se hace la la segunda parte. ¿Cómo está la otra parte? La presentación, ¿cuál sería? Perdona, salir. ¿Quieres? Sí. Salimos. Minimiza, si quieres. Vale. Bien, esto... Volverle a dar botón derecho, déjame pantalla completa. Bueno, solamente era porque si
si nos quedaba un poquito corto la presentación de la nutria, aparte de lo que hicimos fue mirar 4 especies de mamíferos, mustélidos semiacuáticos, aunque bueno, el turón no es semiacuático en muchas zonas de España. Miramos un poco las variables ambientales que condicionan la distribución y el hábitat potencial de estos 4 mustélidos en España. Lo que hicimos fue recopilar todos los datos que teníamos a nivel de toda España de estas 4 especies y hacer unos modelos de hábitat de estas especies para ver si había algunas variables ambientales que condicionaban su distribución. Nos fue muy bien porque pudimos recopilar todos los datos de España de esta década. Ya teníamos recopilados casi todos los de la década anterior y cuesta porque hablar con las administraciones muchas veces es muy complicado y más ahora cuando las administraciones están todas en tema telemático y para pedir cualquier dato es complicado a veces y a veces no lo tienen claro ni algunos de ellos, etc. Pero ha estado muy bien porque hemos recopilado casi 18.000 datos de estas 4 especies en toda España. Evidentemente la nutria no era un problema porque teníamos todos los datos del sondeo nacional, más datos antes del sondeo, desde el 2010 al 2014, y datos posteriores al sondeo también. Del visón europeo hemos podido recopilar pues, todo lo que tenemos en estos últimos años que se ha trabajado con control de visón americano, con seguimientos, etc. El visón americano lo mismo. Y luego con el tema del turón europeo, pues hemos recopilado datos de toda España a partir de una persona que es Guillermo Carmona, que se dedica desde hace 3 o 4 años a recopilar datos de toda España a través de toda la gente que busca, que lo encuentra, le envía los datos. Y hemos preguntado también a las comunidades para que nos lo den. Estos son las 4 especies: el visón europeo, el visón americano, el turón y la nutria. Comparten todos el hábitat. En algunas zonas están los 4. El turón no es un animal semiacuático como los otros 3. El más semiacuático es evidentemente la nutria. Está muy adaptada, tiene muchas adaptaciones morfológicas a esa vida semiacuática. Los bisones son menos acuáticos, son más animales que van por las orillas, más que nadar, van más por las orillas, pero también nadan. Y el turón va mucho más por las orillas, e incluso vive muchas veces fuera de los ríos, en zonas de bosque mediterráneo, etcétera, y no se acerca nunca al río, pero si está en el río, pues también puede nadar. Así que. Bien, lo que hicimos fue elaborar una base de datos importante desde el 2010 al 2020. Cogimos muchísimos datos de cada cita. Fijaros que teníamos especie, fecha, cuadrículas, municipios, el sexo, si eran observaciones, el peso de los animales, si lo teníamos, etcétera, etcétera. Hemos tenido una base de datos muy importante, base de datos que la hemos dado a la SECEN y que la hemos dado a cada comunidad autónoma ya una vez bien manejada y bien limpia, se puede decir. Todas las comunidades autónomas tienen estos datos y esperemos poder continuar en el año 2020. El 2020 está a medias, hacer 2020, 2021, 2022, poco a poco. Bien, bueno, hemos aplicado el programa QGIS, que es un típico programa para hacer selección del hábitat y para hacer sistemas de información geográfica, etcétera. No, hemos cogido los puntos determinados y hemos cogido también las UTMs 10×10. Hemos modelizado la calidad del hábitat y la distribución potencial mediante un software que se dice Maxen, que nos da un mapa de calidad del hábitat. Esto os lo paso rápidamente para que no. ¿De acuerdo? Las variables ambientales han sido orografía, clima y hábitat. ¿De acuerdo? Fijaros, estas son las variables ambientales que hemos cogido. De orografía, altitud y pendiente, de clima, temperatura media, precipitación media, humedad relativa, y de hábitat, distancias a núcleos urbanos, distancias a carreteras, matorrales, agroforestal, humedales interiores, embalses, etc. Todo este tipo de cosas que se suelen coger cuando se hace un estudio de variables ambientales.
aparte el mapa de suelos de Corine Lancover, que se coge a nivel internacional, etc. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, estos serían los datos que hemos tenido del visón europeo. El visón europeo solamente está en esta zona del centro-norte de España. Es una zona compartida por Navarra, Aragón, norte de Soria, Burgos y luego el País Vasco y un poquito Cantabria. Aquí es donde se distribuye. Estos tenían todos los datos que tenemos del visón europeo del 2010 al 2020. Fijaros también que, para que se vea un poquito más grande, la mayor parte de datos son capturas de visón europeo, ¿vale? Luego también tenemos indeterminados por el tema de, a veces no conocemos muy bien los datos, etcétera, o nos llegan de la administración con pocos datos y no podemos indicarlos. Pero bueno, lo más importante son las capturas que se echan en los estudios de seguimiento. También hay atropellos 29, muertos por un atropello 79, observaciones 110, etc. Y fijaros que el visón europeo va desde los 200 metros de altitud hasta los 1000 metros de altitud. ¿De acuerdo? Y eso sería un poco, aplicando todo este modelo que hemos dicho antes, son en el norte de España aquellas zonas que serían buenas para el visón europeo. ¿De acuerdo? Fijaros que el visón europeo solamente está en esta zona del norte y centro de España, pero había otras, porque llegó aquí. El visón europeo es un animal que se descubrió en el año 50 en Guipúzcoa, en Tolosa. Es un animal que hizo una especie de expansión natural desde el norte de Francia, bajando por toda la costa atlántica de Francia, y llegó en los años 50, llegó a España a través del País Vasco. Está documentado toda esa expansión que tuvo este animal a lo largo desde el norte de Francia hasta el sur de Francia, está documentado a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Y bueno, llegó aquí, lo que pasa es que aquí llegó y lo malo de este animal es que se encontró con el visón americano, que le paró su expansión y esperemos que podamos conservarlo a base de controlar el visón americano. Pero veis que también hay otras zonas en el norte de España que también podrían ser buenas o algo idóneas para el visón europeo. ¿De acuerdo? Las variables más importantes para el visón europeo son la distancia a ríos, evidentemente, esto no nos dice nada nuevo, distancia a núcleos urbanos, la altitud y la temperatura media. En el caso del visón americano, fijaros que el visón europeo estaba concentrado en esta zona del centro-norte de España, en cambio el visón americano lo tenemos en la mitad norte, casi toda la mitad norte de España. Fijaros que hemos cogido 6.000 datos de visón europeo, más de 6.000 datos de visón europeo en esta década, solamente en esta década. Si cogemos la década anterior, del 2000 al 2010, todavía tenemos muchos más. Ten en cuenta que el visón americano comenzó a ser un problema para el visón europeo a partir del año 2000, fue cuando detectamos la presencia de visón americano en estas zonas donde estaba el visón europeo, y es cuando comenzó a trampearse, a hacer el control. Ahora se hace mucho más fuerte, hay unas plataformas, unas trampas que son mucho más efectivas que lo que teníamos hace unos años, etc. Y tenemos visón americano en 1.500, 1.600 cuadrículas UTMs del norte de España y en expansión. En Cataluña se ha expandido muchísimo, se ha expandido en Aragón, se está expandiendo por todo lo que es la Madrid y ya llegando a Castilla-La Mancha, Toledo, Extremadura, etcétera, etcétera. Fijaros que también llega por Cuenca, o sea, la población que comenzó en Teruel ya está por Cuenca, ya está en Valencia, etcétera. Y evidentemente la población de Galicia, que siempre ha estuvo más, ya también está. Toda Galicia está llena de visón americano y es cuestión de tiempo que lleguen a Asturias y a Cantabria. Lo mismo que os he puesto antes, la mayor parte de los datos son capturas, animales capturados en los controles que se hacen especialmente en Castilla y León, en Navarra, en Rioja y en el País Vasco, aquí en Álava, evidentemente. Y fijaros que es un animal que ya va
desde los 0 metros de altitud hasta ya más los 1.500, hasta los 1.600 metros de altitud. Tiene un rango mayor de altitud que el visón europeo. Es un animal que nosotros llamamos que es más plástico, tiene una mayor plasticidad ecológica que el visón europeo y por eso compite mucho con él. Fijaros un poco así el visón europeo Fijaros, aquí serían un poco hemos cogido los datos que hemos cogido entre 2010 y 2014, que serían las cuadrículas rojas, y luego tenemos las cuadrículas verdes, son datos de visón americano nuevas en el siguiente quinquenio, en el siguiente lustro, de 2015 a 2020. Fijaros que continúa, en Cataluña se ve claramente cómo va avanzando a medida que esto, y también avanza mucho por la zona del sistema ibérico, etc. Seguramente hay muchos más datos, pero no hemos podido recogerlos todos. Y esto sería un poco ya veis que el hábitat potencial que tiene el visón americano en el norte de España es mucho mayor que el que podríamos encontrar en el visón europeo. Hay muchísimas zonas que son idóneas, aptas para esta especie, recorriendo los grandes ríos y los grandes afluentes de estos ríos. Fijaros que es una batalla que tenemos casi perdida. Es una pena, pero bueno, mientras si podemos conservar el visón europeo, pues bueno, bien dada la batalla. Lo mismo, las variables ambientales que afectan a esta especie son la distancia a los ríos, distancia a núcleos urbanos, a temperatura media y la distancia a vías. Es un animal muy parecido ecológicamente al visón europeo y ese es su gran problema, que es muy parecido, es la versión ecológica en Norteamérica del visón europeo en Europa. El turón europeo, fijaros que es mucho más irregular, es un animal que no tenemos muchos datos sobre él o no tenemos muchos datos ciertos sobre él. Estos son datos recopilados, casi 3.000 citas recopiladas en 10 años. Y fijaros que se concentra principalmente en zonas de Castilla y León, zonas de Castilla-La Mancha, Madrid. Hay algunas zonas en el País Vasco y en Navarra. Tenemos una pequeña concentración de animales en el extremo nordeste de Cataluña y luego se esparce un poco por la zona de Albacete, Sierra Morena y zonas de Andalucía. Pero seguramente es más abundante de lo que pensamos, pero es un animal que ha pasado muy desapercibido y ahora, gracias a las cámaras de fototrampeo, están apareciendo muchísimos datos de estos animales. Y luego aparece mucho en el tema de los atropellos. Hay muchos animales atropellados. Si os fijáis, muchos datos, o sea, 1.700 datos de turones son atropellos. Hay zonas de Valladolid, zonas de Madrid, zonas de Toledo, tramos de carretera donde se atropellan constantemente estos animales. ¿De acuerdo? Y luego hay mucho fototrampeo. Como de estos animales nos hacen estudios, evidentemente nos hace control, es una especie autóctona, pero nos hacen muchos estudios como en el visón europeo, las capturas son muy pocas. Pero sí hay muchos datos de fototrampeo y muchos datos de atropellos. Y también se distribuye principalmente pues, entre los 400 y 1.000 metros de altitud. No es un animal que suba mucho en altitud como puede ser la nutria. Y fijaros que los datos del hábitat potencial que tenemos en España de este animal, lo que pasa es que seguramente está desviado. O sea, fijaros que hemos tenido más de la mitad de los datos son atropellos. Eso nos dice que la distancia a las vías, la distancia a las carreteras, es el factor más importante. Seguramente eso es un sesgo de la metodología. Es uno de los errores que seguramente tenemos en cuanto a esta metodología, porque claro, si coges muchos atropellados, están cerca de la carretera o están en la carretera, por tanto, es el factor ambiental más importante y seguramente no está respondiendo a lo que verdaderamente está condicionando la distribución de esta especie. ¿De acuerdo? Una de las críticas constructivas que tenemos por algunas personas que nos han hecho es que seguramente sería muy importante, y vamos a hacerlo con el futuro, ver un poco el tema de las presas. O sea, qué presas están condicionando a la distribución de estos animales. Eso lo vamos a ver en el futuro
porque seguramente la presa condiciona mucho a esta distribución, y sobre todo en el tema del turón, que el turón tiene una presa muy especial que son los conejos. Fijaros en qué zonas tenemos el turón, hábitat, pero claro, es raro, porque ¿cómo no va a haber turón en Galicia? ¿Cómo no va a haber turón en otros sitios? Bueno, ya sabemos, aquí salen turones de vez en cuando. Durante muchos años hemos tenido datos de turones híbridos con bisón europeo. O sea, híbridos de turón con bisón europeo, incluso algunos de segunda generación. Pero últimamente ya no teníamos datos, pero hemos tenido durante la década de los 2000 10 o 12 animales que eran híbridos de bisón europeo y turón. Y la nutria es el mismo mapa que os he sacado antes. Son casi más de 7.500 datos de nutria, contando ya los años de 2018, 2019 y 2020. La nutria está en más de 3.000 cuadrículas positivas, etc. Y fijaros que los datos que tenemos principalmente son rastros y datos indeterminados. Atropellos tenemos bastantes, pero no tantos como con el turón. Y la nutria va desde los 0 metros de altitud hasta los 2.000 metros de altitud. Y la nutria tiene muchas zonas idóneas en el norte de España, en el oeste de España, etc. Y lo importante para las nutrias es la distancia de las vías, que seguramente también está desviado por alguna causa, y las aguas continentales y la distancia de los ríos. Lo mismo que os he puesto antes, la distribución de la nutria a lo largo de estas cuatro décadas, y el mapa final, que sería este de aquí, ¿de acuerdo? Y solamente para acabar, una de las variables para las 3 especies autóctonas, hicimos una variable que era la presencia o ausencia de bisón americano, la especie nativa. Y nos dimos cuenta que, en el caso del bisón americano, ¿cómo afecta la presencia del bisón americano a la presencia y distribución del bisón europeo? Fijaros que el grado de contribución de la variable presencia de bisón americano en el modelo del bisón europeo es del 90%. O sea, hay una total coincidencia en el espacio entre el hábitat del bisón europeo y el bisón americano. Es muy elevada, más del 90%. Y sabemos que se produce una competencia ecológica entre el bisón europeo y el bisón americano, de los cuales evidentemente sale perjudicado el europeo. Por eso tenemos que hacer muchos controles de bisón americano para poder conservar el europeo. Lo mismo hemos hecho para el turón. Fijaros que, en este caso, la presencia de bisón americano solamente condiciona en un 4% la presencia de bisón de turón. Por tanto, aunque sean animales parecidos también en cuanto a tamaño como el bisón europeo, como los hábitats que ocupan son muy diferentes, a nivel de toda España, a nivel de toda España, la competencia ecológica que se da es muy poca, nula. Y en el caso de la nutria también tenemos que allí donde hay bisón americano también hay nutria, la coincidencia es del 70%, pero en este caso la coincidencia entre el espacio entre la nutria y el bisón americano es muy diferente, la consecuencia es muy diferente con respecto al bisón europeo, porque la nutria es un animal que es más grande y que su competencia ecológica es mucho mayor y expulsa muchas veces, o el bisón americano evita contactar o evita hacerse visible delante de las nutrias. Por tanto, en este caso, el perjudicado por la presencia de bisón americano es evidentemente el bisón europeo. Agradecimientos a muchísima gente por estos datos, etc. Y esto sería todo. Si tenéis alguna pregunta. Esto último que acabas de comentar, imagino que el bisón europeo también evitará a la nutria, ¿no? Lo que acabas de comentar. Sí. Tampoco te lo puedo decir mucho. Lo que pasa es que el bisón europeo es un animal que ha vivido siempre con la nutria, ¿me entiendes? Y el bisón americano con la nutria americana también. O sea, se evitan. Evidentemente, la nutria es un animal que pesa 7, 8 kilos, el bisón europeo pesa 1 kilo, el bisón americano puede llegar a los 2 kilos, algunos machos grandes, pero evidentemente lo que intentan es evitarlo. La nutria no tiene al bisón americano y al bisón europeo como presas. Sencillamente, pues, incluso yo, hace poco hemos tenido hace poco ha salido un vídeo en el que se juntaban, se veían una nutria y un bisón americano juntos,
y al final se ha ido la nutria corriendo. O sea, se ha espantado la nutria y se ha ido. Son casos raros. Pero evidentemente, en algunos estudios que se han hecho de dieta de nutria, han aparecido bisones americanos en la dieta, de forma esporádica. O sea que algunas veces, si la nutria puede matar un bisón o por alguna causa, pues se come un poco del bisón y ya está ahí fuera. Pero evidentemente se evitan. El bisón europeo debe evitar a la nutria y el bisón americano también. Te vas al Ebro, en el Ebro encontrarás bisón americano y nutria, ¿eh? Y están allí los dos. Y el bisón europeo, evidentemente, también. ¿Y con el castor se ha hecho algo? Un momentito, para a fin de que se oigan las preguntas por streaming, para que la gente pueda escucharos. A ver si se ha hecho en algún estudio de cómo interactúa la nutria y el castor. No, ahora en el castor estamos haciendo el dónde está el castor. O sea, hasta dónde está llegando el castor. Sabemos que aquí sí que hay. En Navarra, que es donde se produjo la liberación. En Rioja, llega por aguas abajo de Zaragoza. Está en el río Aragón también, en el río Gállego en Zaragoza. Nosotros estamos mirando si llega a Cataluña. Pero no, yo que sepa, no se ha hecho nada de ver estudios de ecología o estudios de competencia entre el castor y... No sé si Iñaki aquí habéis hecho alguna cosa, pero yo creo que no, ¿no? No. En su momento se hicieron unas cuantas capturas de castores en La Rioja, cuando no estaba todavía protegido, pero bueno, yo creo que es una cosa considerable. A ver, en principio el castor es un animal que se llaman especies ingenieras, o sea, especies que son capaces de modificar el hábitat, ¿eh? Aparte de ser especies clave del ecosistema, son especies ingenieras porque modifican el hábitat. Lo que pasa es que no se han visto la construcción de presas en algunos sitios. Por ejemplo, en el Ebro no va a construir una presa, pero en algunos regatos pequeños puede construir alguna presa y, por tanto, cambiar un poco el hábitat. Y ese hábitat que se produce seguramente es un hábitat favorable. En una represa se ponen los castores, hay una familia de castores, se ponen las otras, o sea, esos están ahí. Sí. Entonces, pues yo no sé si a la nutria a la hora de que estaba allí o cómo atravesarlo, si tiene algún problema. Yo creo que no. El castor se alimenta es herbívoro, la nutria es principalmente piscívora, no tienen por qué competir. No sé, yo no sé si se ha dado algún caso de nutria que haya matado a algún castor o algo así, yo creo que no. ¿Eh? ¿El castor mata a la nutria? ¿Eh? Ya, bueno, pero no creo que tenga el instinto de ir a matar. Sí. Sí, evidentemente. Bueno, yo creo que la nutria, ni se dedicará a meterse con los castores para nada, creo, ¿eh? Yo tampoco te puedo decir. No, yo sepa no se ha hecho nada, no se ha estudiado nada en ese sentido, al menos aquí en España. Bueno, supongo que alguien comenzará a hacer alguna cosa en su momento. Sí, te van a poner el micro. No, digo que Sidorovich comentaba en Bielorrusia que los bisones americanos utilizaban las castoreras en la parte de arriba como madriguera. Decía que puntualmente pues que sí que lo había detectado él. O sea, es decir, en las acumulaciones que hacen los castores de ramas y tal, pues ahí, pum. Ellos, los bisones americanos, las utilizaban como sí, por eso he dicho que seguramente la modificación del hábitat que hace el castor debe favorecer a los bisones, ¿eh? En este caso, los bisones americanos, porque como en Bielorrusia ya no tienen europeos, No tiene, no. solo la de americano. Solo americanos. Es posible, sí. Ten en cuenta que estas castoreras son súper grandes, ¿eh? Y los castores entran por debajo, muchas veces entran por debajo del agua, cuando se meten de esto y luego salen adentro de la madriguera y ya están secos. Y por arriba, evidentemente, tienes muchos sitios como las acumulaciones de troncos y de ramas que se dan en los ríos, y ahí es donde se meten luego los bisones. Sí. Dos preguntas por mi parte. Bueno, me imagino que también en los mapas de modelización que nos has enseñado le pasará lo mismo al bisón americano al ver que la variable vía de comunicación
es una de las principales, ¿no? Sí. Has hecho mención en la Sí. nutria, has hecho mención en el tueón, Sí. y en el bisón americano me imagino que también ocurre lo mismo, ¿no? Sí. Evidentemente lo que tenemos es que es un... A ver, ¿dónde estaba aquí? Sí. Distancia vías. Sí, ¿no? Menos que, por ejemplo, en el turón, pero también pasa. A ver, nosotros, esto es una modelización... Mucha gente está no se cree esto de las... Yo tampoco me lo creo mucho, ¿eh? O sea, pero bueno, está muy de moda hacerlo y se hace. Luego hay que tener en cuenta que nosotros hemos hecho la modelización mediante un modelo que se llama el Maxen. Yo me acuerdo que tuve una doctoranda que trabajó con visón europeo y visón americano y estuvo en un centro en Suiza, que es un centro donde han trabajado muchos. Allí aplicaban hasta 10 modelos diferentes. O sea, hacían este mismo mapa aplicando 10 modelos diferentes y luego daban un resultado mucho más potente. Aquí hacemos solamente un modelo y ya está. No damos para más, ¿eh? Pero estos equipos de investigación potentes que habían se dedicaban a hacer hasta 10 modelos diferentes. Cada modelo son modelos de probabilidades y cada uno tiene su forma de coger los datos y luego darte el resultado. Bueno, es lo que sale. Tampoco no hay que creérselo al 100%, pero te da una idea de lo que puede haber, sencillamente. Vale. Y mi segunda pregunta va en relación al comentario que has hecho de híbridos de bisón Sí. con tueón de segunda generación. No estoy seguro. No estoy seguro. Ya cuando lo estaba diciendo, no estoy seguro si había de segunda generación o no. Entonces la pregunta, sin más. No estoy seguro. Sé que nosotros teníamos los datos que son de aquí, son de Salhueva. realmente son los de Salburúa. Sí. Algunos hay más de fuera, pero yo creo que recogimos unos 10, 12 datos y principalmente no sé si recuerdo, eran hembras de turón o hembras de bisón y machos de turón, porque se miraba el ADN mitocondrial y entonces solamente se podía saber, solamente era la línea materna, ¿no? Sí. Y yo creo que no sé si se llegó a conseguir alguno que ya era de segunda generación, pero que era hijo de otro híbrido, con un híbrido que había tenido con otro turón o con otro bisón europeo. No es que fueran dos híbridos que tenían una segunda generación, sino que ese híbrido se había reproducido con otro turón o con otro bisón europeo. Yo creo que sí, ¿eh? No estoy seguro. No sé si, Iñaki, tú sabes te acuerdas algo, pero yo... Es que llevamos tiempo sin encontrar híbridos, eso sí. Eso fue en la década de los 2000. Sí, al principio de los 2000. Cuando Y es un tema que se veía que era porque estábamos los híbridos se producen cuando estás en poblaciones que estás en los límites. Y entonces el turón es bastante escaso en muchos sitios de aquí del País Vasco. Y entonces está en el límite, se puede decir. Entonces el turón se puede hibridar con el... Y en aquella época también, como ya empezaba a escasear el bisón europeo debido al tema del bisón americano, también puede ser que la población de bisón europeo también estaba un poco al límite. Entonces se estaban produciendo ese tipo de hibridaciones. Pero últimamente, ya digo, que esta década no se han encontrado. No, yo digo que no. Nosotros también hemos participado en el Life Luteola Spain como asociación y no llegó ningún dato de híbridos. Bueno, igual es buena señal. Sí, es buena señal, sí, sí. Que se puede estar recuperando la población de bisón europeo. Yo creo y por que lo tanto sí. no necesita. Yo creo que sí, porque vamos a pensar en positivo. los controles de visor americano están funcionando bastante bien, están dejando una zona vacía de visor americano que está permitiendo la recuperación del visor europeo. Y bueno, lo único que pasa es que en cuanto dejemos de hacer controles, se acabó. O sea, no podemos dejar un año de hacer controles, porque el día que dejes de hacer un año de hacer controles has perdido 4 años anteriores de trabajo. Ese es el problema. Entonces, hasta que no encontremos alguna solución más a largo plazo, tenemos que estar haciendo controles constantemente para poder conservar el europeo. Ten en cuenta que aunque se llamen los dos bisores europeos y americanos, genéticamente están más cercanos. El bisón europeo es más cercano al turón que al bisón americano, ¿eh? O sea, aunque se llamen así, y se parece más el bisón americano al europeo, se parece más a nivel morfológico de fenotípico, pero genéticamente son mucho más diferentes.
el europeo con el americano, y el europeo es mucho más parecido al turón. No había dicho en la presentación que también Santiago Palazón es uno de los socios fundadores de la Asociación Bisón Europeo, ¿no? Sí. La cual ha sido uno de los principales actores dentro de este Live Lutreola, ¿no? Que acabó hace un par de años aproximadamente. Sí, ¿Tenéis pensado desde la Asociación Bisón Europeo lanzar algún otro trabajo, o sea, en colaboración con Traxa, sea de manera... No lo sé, porque nosotros hemos colaborado muy importantemente en el proyecto, pero nosotros éramos un poco secundarios, porque era el ministerio a través de Traxa el que verdaderamente ponía los fondos, y nosotros, pues bueno, nos invitaron a trabajar y yo, evidentemente, dijimos que sí, que adelante. Lo que pasa es que ya no sé si vale la pena. Yo, la Asociación Visión Europea, quiero mantenerla para hacer pequeños estudios, así, cosas de estas, pero ya no implicarnos más en temas de gestión porque es muy complicado. Somos una asociación pequeñita, muy poquita gente nos dedicamos a ello y no vale la pena tener problemas de gestión. Además, habiendo las empresas que hay y los gobiernos que hay, ya no vale la pena. Nosotros vamos a estar un poco como consultores y es lo que hacemos actualmente. De acuerdo. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, pues aquí cerramos esta conferencia de hoy jueves, día 20 de enero del año 2022, con la presencia de Santiago Palazón, con toda vuestra compañía, la cual desde el CEA, desde el Ayuntamiento, agradecemos a ambas partes. Y también a todas las personas que a través de la red de streaming se han acercado, ¿no?, hasta estas pantallas con el fin de oírte, Santiago, y por lo tanto también a ellas y a ellos pues nuestro agradecimiento por estar aquí presentes. Gracias a todas, gracias a todos y hasta la próxima. Yo daros las gracias por haber venido, aunque seamos poquitos, y daros las gracias, Gorka, por haberme invitado, que aunque me he pegado un viaje largo, no hay problema, porque enseguida te dije que sí, porque yo prefiero viajar y darme vueltas por donde sea sin problema. Se agradece, Santiago. Muchas gracias. Muy bien. Oye, no hemos dicho, ¿no, Santiago, el tema del libro?